Buen día. Buenos días. Muy frío. Muy frío. No veo el porqué. Y bueno, Pero, está afectada con fiebre. bueno, fantástico. Podemos iniciar. Hoy el tema de hoy es Bergoglio. O la iglesia en general. Bueno, Bergoglio es la causa, ¿De qué? porque el tema es siempre el mismo, la libertad. ¿Estás de acuerdo con que es la causa de la libertad? Sí, muy de acuerdo. Yo creo que lo primero que hay que decir es que cuando uno habla de Bergoglio, del Papa Francisco o inclusive de la Iglesia Católica, hablar de la Iglesia Católica no implica hablar de religión. Muchos creen que cuando uno critica la Iglesia está criticando una religión. No. En mi caso, por lo menos cuando critico la Iglesia Católica, la critico desde el punto de vista político. Okay. Porque la Iglesia es un polo de poder y además de cuestiones religiosas, violando aquello de al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, la Iglesia se mete en lo que es del César permanentemente. Y con el César En alguna época no solamente se metía, era el César. Sí, bueno, claro, yendo más atrás, la Iglesia ha tenido momentos de poder político directo. De hecho, hoy en el Vaticano, la Iglesia es la dueña del Vaticano. ¿Sí? Y el Papa es el jefe político del Vaticano, que tiene ministros y tiene secretarios de Estado, y, en fin. Es un Estado como cualquier otro reconocido como tal. Pero ese no es el punto, aunque podríamos hablar de eso también. Yendo a esto que dice Armando de la libertad, mi crítica a Bergoglio, o el Papa Francisco. Ustedes saben que la Iglesia va elaborando lo que se llama la doctrina social de la Iglesia. Sí. Y eso lo va haciendo a través de diversas encíclicas. Y esas encíclicas, como conjunto, es lo que se denomina la doctrina social de la Iglesia. Por supuesto que es una doctrina plagada de insensateces, contradicciones, incoherencias, ¿sí? Y que se va acomodando a los tiempos. A mí me gusta mucho, por ejemplo, la encíclica Rerum Novarum, 1890 de León XIII, que es una encíclica de neto corte liberal, donde defiende el derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad privada, y también defiende el derecho a la búsqueda de la propia felicidad, cosa que es algo no natural en la Iglesia Católica. Pero esa encíclica, de una gran sabiduría, después fue completamente desdibujada por otras. Por ejemplo, la 40º Anno, que como Armando suele decir, y es verdad, es prácticamente una copia de la Carta del Laboro de Mussolini, es una encíclica fascista, a punto tal que propone el sindicato monopólico, entre otras cosas. Y por supuesto el control del Estado en la economía, que eso vamos a hablar ahora del tema Bergoglio. Hay otras peores inclusive, la Populorum Progreso, esa es directamente comunista, pero sin ninguna duda, hay que leerla completamente para ver. No, hay que ver un párrafo que tiene, que dice: los hombres ya no se juntan por amistad, sino solamente por interés. Esto es una versión de los hombres se unen por el, ¿cómo se llama? El Cash Nexus, sí, que está en el manifiesto comunista. Sí, pero esa no es la frase peor, hay frases mucho peores que dicen que los bienes son de todos, son forma de ser. Sí, claro. Eso es comunismo. Sí. Esto se puede prestar también, esto que dice Armando, a una idea fascista del poder, donde se reconoce cierta propiedad formal, pero en realidad el control lo tiene el Estado. No, sí, en cambio, la Populorum Progreso avanza más y propone directamente el comunismo de los bienes, ¿no? Sí, bueno, porque supone que los bienes los dio Dios, y si los bienes los dio Dios, entonces fue muy injusto, porque hasta hace 200 años no había los bienes que tenemos. Sí, hay otra encíclica que es la Gaudium Spes, que también es comunista. En fin, después Juan Pablo II, con la Centesimus Annus, que recordando los 100 años de la Rerum Novarum, es una muy buena encíclica, yo diría, aunque no la escribió él,
la redactó Monseñor Novak de los Estados Unidos, pero es una encíclica liberal. Ahora, los que vinieron después desde Benedicto y sobre todo el Papa actual han hecho un verdadero desastre. Bueno, vamos a Bergoglio. Hago una pregunta ahí. ¿A qué les parece que las encíclicas El Popular Progreso es comunista o la Rerum Novarum es liberal? Ambas cosas, yo diría. Porque la Rerum Novarum... La Rerum Novarum, puedo rescatar una frase que tiene, dice, se empeñan los socialistas en hacer a los hombres iguales y no reconocen que no van a poder hacerlo porque es la naturaleza la que ha hecho a los hombres distintos, con talentos, con fuerza, con salud, con intereses distintos. Y estas diferencias son las que hacen a la diferencia de riqueza, pero la riqueza creada beneficia no solamente a que la crea, sino a la sociedad que compra. Esto es la mano invisible Sí. Perdón, que No estamos acostumbrados. Una frase que suele citar Armando de Séneca: para quien no sabe hacia dónde va, nunca el viento favorece. Pero para ver si es liberal o es marxista, primero hay que entender qué es el liberalismo y qué es el socialismo o el marxismo, el comunismo. El liberalismo, que curiosamente arranca con Jesucristo, y esto lo debía aprender el Papa Bergoglio, Jesucristo sentó varias bases del liberalismo. La separación de la Iglesia y del Estado, con la frase que acabo de citar, de dar a César lo que es César. La parábola de los talentos, donde se premia no solamente la propiedad privada, sino que se premia la producción de riqueza y se castiga al que no la produce. La parábola de los obreros de la viña, que Armando la llama de la hora nona. No, pues se llama así. Sí, pero está mal llamada porque el problema no es en la hora nona, sino en la hora onceava, y no en la hora novena. Pero es la parábola, en la Biblia que yo tengo se la llama la parábola de los obreros de la viña. De todas maneras, Jesucristo ahí sienta las bases en esta última parábola de la libertad contractual, absoluta, ¿no? Es decir, la autonomía de la voluntad. Yo pacto con vos y lo que pactamos es que... Y de la propiedad también. Sí, pero de la propiedad mucho más está dada en la parábola de los talentos. En esta yo pongo el acento en la libertad contractual. ¿Y el rico y la aguja? Bueno, esa es, porque ustedes saben que la Biblia está hecha a la carta, ¿no? Es decir, hay para todos los gustos. Exacto. El Nuevo Testamento fue escrito por los años. Sí, además por mucha gente que metió más. Es decir, no es como lo de Mahoma, que lo dictó solamente Mahoma, ¿no? Claro. El Islam, sino que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, ahí metieron a mano miles y miles de personas, cosas inclusive que se fueron borrando, que se fueron cambiando para contradicción. Sí. Así que contradicciones hay a pasto. Pero Jesucristo sembró estas bases del liberalismo. Y hay una cosa de Jesucristo que yo creo que es la más importante de todas, que es el principio de la falibilidad del hombre. Es decir, el justo peca 7 veces. El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Es decir, la falibilidad. Y esa falibilidad del hombre es la que después agarra John Locke en la Carta de la Tolerancia y en el segundo tratado del gobierno. Y dice, sí, el hombre es falible, pero descubre una cosa muy importante, que los que están en el gobierno también son hombres, y por lo tanto falibles, solo que manejan un gran poder, con lo cual la falibilidad los hace más peligrosos. Y por eso Locke introduce la idea del límite al poder. No, pero en Kant está establecido el tema del derecho a la propia felicidad, que es importante y está en el reconocimiento básico de que el mandato ama a tu prójimo como a ti mismo quiere decir que uno sabe perfectamente que uno se ama a sí mismo. Sí, por supuesto, claro. Ahora, sigamos con esta idea de Locke del límite al poder. Esta idea del límite al poder, que es la fundante del liberalismo, se cristaliza de la mejor forma en los Estados Unidos. Porque Madison dijo algo que también es genial, a pesar de lo simple, ¿no? Dijo, si los hombres fueran ángeles, no necesitarían ser gobernados.
Si los que gobiernan fueran ángeles, no necesitarían límite al poder. Y por lo tanto se trata de establecer cómo debe ser un gobierno de hombres sobre hombres. Primero, a enseñarles a los que gobiernan a controlar a los gobernados. Y segundo, a controlarse a sí mismos. Y insertan las garantías de los derechos individuales. Ese es el límite al poder. Es decir, gobierne quien gobierne, el derecho a la vida, la libertad, la propiedad y la búsqueda de la propia felicidad, estos 4 derechos, gobierne quien gobierne, no se pueden tocar. Eso es lo que se llama el derecho constitucional, o la democracia constitucional. Pero quiero añadir algo. ¿Sabe cuál fue el segundo país del mundo que aceptó esa Argentina. Se llama Argentina. Sí. Está en todo, porque inclusive está en el artículo 19. La búsqueda de la propia felicidad. Está reconocida la búsqueda de la propia felicidad. Dos cosas ahí. Una, no habrá sido primero Holanda, No, Bretaña, Holanda con la Carta Magna, con la Revolución Gloriosa. No, la Carta Magna no fue Inglaterra, No, sí, lo acaba de decir. Carta Magna fue Inglaterra. Sí, pero la Carta Magna se la pasaron por la tumba de Truca después. Como la Constitución de los Estados Unidos tenía. Bueno, pero la Carta Magna lo que se defendía eran los derechos de los el rey no podía expropiar tierras. Claro. Sí, no, pero era defendiendo a los nómades. No había nada para la gente. No tanto, ¿no? No, es así. Sí, pero permítame terminar. Con este concepto de los derechos individuales. ¿Por qué digo que es los Estados Unidos y no Inglaterra? Inglaterra con la revolución de 1688, la revolución gloriosa, dio un paso muy importante también. Pero la clave del sistema libertario de los Estados Unidos, y es la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque sin un poder judicial independiente, cosa que no tenían en Inglaterra, sin un poder judicial independiente de la mayoría circunstancial, los derechos individuales son una entelequia. Pero Inglaterra no había introducido, sí, introdujo el juicio por jurado. Sí, lo cual en materia criminal. Sí, pero no tenía constitución. El problema es que no tenía. Claro, porque era un derecho no escrito, ¿no? Bueno, mira, los por qué no se hicieron pueden ser múltiples. Sí. Lo que estamos discutiendo es cuáles fueron las cosas que se hicieron y los efectos que tuvieron. Sí. Inglaterra, por supuesto, la revolución industrial fue el lugar, pero ¿por qué la tuvo? Porque tuvo primero la revolución gloriosa. Y ahí hay un artículo ahora que lo cité porque está espera un momentito. Hay un artículo que salió en Foreign Affairs que se llama Las causas del capitalismo, donde un tal Jeremy Adelman prácticamente dice que el capitalismo surgió en Europa. Y no menciona siquiera a los Estados Unidos y habla de la revolución industrial y no habla de la americana. De la revolución gloriosa, donde por primera vez se reconocieron los derechos privados, ¿no? Porque durante todo el periodo de los Tudors la Carta Magna no existía directamente, y por eso es que existen los Estados Unidos, porque no había libertad en Inglaterra. Si hubiera habido libertad en Estamos en el mundo del tema del Bergoglio. Sí, por eso yo quisiera volver a... pero en la época de Roosevelt pasó lo mismo con la Constitución. Sí, pero perdóname que redondeo, entonces para no salirnos del tema, porque si no estamos hablando de otra cosa que es muy interesante, pero es otra cosa. El liberalismo en definitiva es el límite al poder en función de garantizar los derechos individuales. Esta es la clave del sistema, que en mi opinión la dan los Estados Unidos por tener una corte independiente, cosa que en Europa no existe. ¿Qué es el socialismo? El socialismo es la antítesis, es el poder político absoluto o semiabsoluto que le permite al gobernante desconocer los derechos. Por lo tanto, los tribunales dependen del poder político, las mayorías... Porque es lo mismo que está diciendo Bergoglio ahora, que hay que ser un hombre nuevo. Bueno, ahora voy a hablar de Bergoglio, pero lo que quiero es primero mostrar en qué consiste el liberalismo y en qué consiste el socialismo, y después le dar 2 o 3 frases de Bergoglio para que la gente diga a cuál de los dos rubros
ideológicos con Bergoglio. Bueno, ahora Bergoglio ha escrito una exhortación apostólica a fines del 2013, que se llama Evangelii Gaudium, y ahora recientemente, la semana pasada, una encíclica sobre medio ambiente, que se llama, tiene un nombre, Laudato Si, que viene a ser algo así como alabado seas. Ahora, esta encíclica de alguna manera ideológicamente es una continuación de la exhortación apostólica, que es de una gravedad. Yo agradezco a los católicos que no la lean, porque vos viste que los católicos hablan de la doctrina social de la Iglesia y creo que habrán leído media encíclica en toda su vida, en general, ¿no? Estoy generalizado. Por suerte no la lee nadie, porque si la leyeran estaríamos ya en la antesala del comunismo universal. ¿Qué dice el señor Bergoglio? Varias cosas, dice, y las voy a leer porque son muy cortitas. Dice, en este contexto, algunos todavía defienden las teorías del derrame que suponen que todo crecimiento económico, favorecido por la libertad de mercado, logra provocar por sí mismo inclusión social. Esta opinión, dice Bergoglio, que jamás ha sido confirmada por los hechos, expresa una confianza burda en los mecanismos del pago. Primer punto de Bergoglio. Evidentemente Bergoglio no tiene ni idea de lo que significa el derrame ni la economía, porque si hay algo que le ha dado derrame en el mundo es el capitalismo. Perdón. Quiero aclarar que eso es precisamente lo contrario de lo que dijo, ¿cómo se llama? Leo 13. No, sí, bueno, por eso... Es totalmente... Pero por eso cité las... Pero sigo con esto. Esto del derrame, ¿qué es el derrame? Bergoglio debe creer que alguien produce riqueza y que la riqueza esa que produce la tiene que regalar, así, dadivosamente, y que eso sería una suerte de derrame. Supongo yo que cree eso, porque estoy tratando la manera de entender lo que ha querido decir, que es un desastre. El derrame en el capitalismo no es otra cosa que las fuentes de trabajo. Ese es el derrame. Cuando un empresario gana dinero y invierte en incrementar la producción, en fundar nuevas empresas, etcétera, etcétera. En construirse una mansión enorme. Lo que sea, porque la mansión también trabaja gente, en un barco gigantesco, lo que quiera. Eso genera fuentes de trabajo y ahí viene el derrame. Porque nadie puede pretender que se le regalen los bienes. El propio Cristo decía que ganarás tu pan con el sudor de tu frente. Cristo en ningún momento habla de que hay que regalar los bienes. Ahí no termina la cosa. Pero como dijo el Gran, dijo, la compasión no produce una hoja de hierba y mucho menos una de trigo. Exacto. Pero le quería preguntar una cosa. Aquí dice que esta frase de no debemos desperdiciar, sino compartir, dice que ambos conceptos están en el nuevo Código Civil y Comercial de la Argentina. Sí, claro. ¿Sabes? Sí, con todo gusto, después si quiere, cuando termine este pedacito, hablamos de eso. Otra frase de Bergoglio, voy a ir achicando, ¿no? Por supuesto que dice que todas las ganancias tienen que estar supeditadas al bien común, típica frase del socialista, porque el bien común es una cosa, primero, indefinida, y segundo, que se presta al poder político absoluto, porque el político basta con invocar el bien común para poder hacer lo que quiere. Y acá viene la peor de todas, y les pido que presten atención porque es exactamente un renglón, pero fíjense la gravedad de la frase de Bergoglio. No compartir con los pobres los propios bienes es robarles y quitarles la vida. No son nuestros los bienes que tenemos, sino suyos. Bueno, acá tienen ustedes la síntesis del marxismo. Claro. Eso es Marx. Eso es Marx. Eso es Marx. Y con esto le ha dado letra a Maduro, a los Chávez, a los Kirchner, a los Correa, a los Evo Morales, a todos los populismos del mundo, hasta, digamos, hasta Pol Pot, hasta los Hitler y hasta los Stalin. Con esta frase están enamorados, porque esta es la frase que le permite a un político ejercer el poder político absoluto. Con el poder porque si lo que tiene el rico lo tiene porque se lo robó al pobre, claro. ¿Cuál es la consecuencia de ese razonamiento? Que hay que quitarle los bienes al rico y entregárselo a los pobres.
Pero por eso el Papa está totalmente en contra de la Constitución argentina. Esta es la otra, con esa frase directamente, ¿no? Es algo increíble, porque además dicen que es una teoría sin Marx, socialista sin Marx. No, es Marx sin Dios. Es mejor dicho, es Marx con Dios. Claro, porque es Marx con Dios. Claro. Porque es un Marx con espiritualidad, digamos, con trascendencia. Ahora, esa exhortación apostólica, que podríamos hablar un rato largo, pero bueno, hay que acomodar los tiempos a esto, ahora se complementa con esta última encíclica de la semana pasada, la que recién nombré, nunca me acuerdo el nombre, la Laudato Si. Bueno, en la Laudato Si ataca directamente a la propiedad privada. La propiedad privada sin función social, ¿no? No debe existir. Y ya sabemos lo que significa la función social. Otra muletilla para que los políticos ejerzan el poder político absoluto y destruyan los derechos individuales con el aval del Papa en esta ocasión. Bueno, ahí ataca, por supuesto, es más, llega a meterse tanto en la economía que dice que el salvataje de los bancos en el año 2008 fue una barbaridad. Pero no habría que haberlos salvado a los bancos. Pero si mirá la ignorancia que tiene este hombre sobre lo que significa el sistema económico. Porque si vos dejabas caer a los bancos en el 2008, si hoy hay pobreza, multiplicarla por 4. Sí. Por suerte, y esto es libre porque no solamente el Papa, el artículo ese que cité está en la misma línea, de que hay que controlar al sistema financiero. Cuando el sistema financiero, nos guste o no nos guste, que puedan cometer errores, no lo discuto, pero es el sistema sanguíneo de la economía, claro. Porque es donde está qué es lo que va a pasar. ¿No? Bueno, uno de los más controlados y regulados. Sí, pero vos fijate lo que dice el Papa en esta última encíclica. Primero dice que los estados tienen que controlar la economía. En eso vuelve a la carga varias veces, ¿no? Y además, como si eso fuera poco, ahora propone crear lo que él llama una autoridad política mundial. Porque dice que las diferencias que hay entre las personas también están entre los países. ¿A quién le hace acordar esto? A Piketty. Y yo le diría a Lenin también. Bueno, sí. Porque Lenin fue el que arrancó con el tema este del imperialismo etapa superior. De manera tal que el Papa en todas las declaraciones pero el imperialismo, Lenin estaba en contra, no a favor del imperialismo. No, por supuesto, pero Lenin lo que está diciendo es que la diferencia que hay entre ricos y pobres a nivel sociedad, esa misma diferencia se da a nivel de los países, dice Lenin. No, es peor. Cuando él habla del imperialismo, lo que está diciendo es que los países ricos, los capitalistas, cuando ya no pueden explotar a sus propios trabajadores, sacan la plata y explotan a los trabajadores de otros países. Si la cosa es que están vivimos en un mundo hecho por un pensamiento que cada día está más denostado en el mundo, porque no nos equivoquemos. El Papa parece que lo aprueban ahora también los europeos, ¿no? Están en esta, y sobre todo, porque salió ahora en The Economist, el hecho del recalentamiento, ¿no? Nuevamente, la gente no quiere reconocer que lo que dijo Protágoras, el hombre es la medida de todas las cosas. Mientras hizo nada más que la estupidez de la guerra, se morían de hambre y de muerte. Cuando pararon y empezaron a hacer el comercio y se dieron cuenta de los intereses y limitaron el poder político, tenemos este mundo en que estamos viviendo, que lo tomamos por lado y nos quejamos y todavía creemos que cualquier tiempo pasado fue mejor. Pero hoy se nos va la electricidad de casa y no sabemos qué hacer y el mundo vivió sin electricidad hasta hace 100 años. Yo le corregiría una sola cosa, no es que los europeos aprueban al Papa, el Papa aprueba a los europeos, porque los inventores de todo este desastre ideológico han sido los europeos. Es decir, Marx no es alguien de la iglesia.
No, claramente. Ni Hegel, ni Kant, ni Engels, ni Rousseau. Bueno, Rousseau, que fue una desgracia universal. Todo eso fue un invento europeo que por suerte los Estados Unidos lograron salir, inventaron un sistema nuevo. Pero el Papa quiere meternos en este sistema populista, donde las mayorías tengan poder absoluto, que se puedan desconocer los derechos individuales. Y cuando se desconocen los derechos individuales, lo que no entiende el Papa, porque no es una mera retórica esto, cuando se desconocen los derechos individuales se genera pobreza. Porque ¿qué son los derechos individuales? El reconocimiento de un derecho individual. Que aquel que tiene una propiedad puede incrementarla, pueda producir, sabiendo que lo que va a producir es suyo. Porque si sabe que lo que va a producir se lo van a quitar, lo deja de producir. Obviamente, eso. Bueno, es lo que está Es naturaleza humana. Lo que está pasando en Europa en este momento, por eso Europa no crece. Además es una discusión vieja de estas. Sí, no, Pero es que hay que ir al fondo del tema, que es la naturaleza humana. El Papa yo creo que en el fondo no es que desconoce la naturaleza humana, yo creo que la conoce. no. Es que quiere hacer un hombre nuevo. El Papa entró en la vertiente populista, que ya era así cuando era arzobispo, no es de ahora porque es Papa, Sí. como yo lo vengo consiguiendo hace muchos años, porque sabe que eso le da poder político, tanto poder político que le han denominado Papa. Es decir, consiguió lo que quiso, que es el poder. Y ahora que está en el poder, para mantenerse en el poder y agradarle a las grandes masas, dice todas estas cuestiones que lo hacen ver, a mi modo de ver, como un farsante, como un anticristiano, y como un demagogo muy peligroso, porque ustedes saben que el Papa llega a millones y millones de personas. Pero quiero aclarar el tema este del recalentamiento social. Del recalentamiento Del planeta. global. El calentamiento global. Y lo que ha probado el hombre durante muchísimos siglos ha sido la naturaleza. El hombre es el que ha logrado superar hasta la década del 40, el que tenía Tuberculosis amarilla, una gripe también. Claro. Bueno, así que si tenías una infección te morías porque no había ¿cómo se llama? La penicilina surgió. Sí. Hasta hace no sé cuánto, pero la gente moría a los 30 años, a los 35 años. O sea que el hombre es el que ha superado a la naturaleza y ahora resulta que no, que es el hombre el que destruye la naturaleza. Bueno, yo no voy a discutir. Ahí no me cae. Yo no voy a discutir de que si la naturaleza está reaccionando negativamente a los factores, porque nadie va y inventó la energía para jorobar a la naturaleza, la inventó, ¿no? Para beneficio de la humanidad en su conjunto, porque que no me digan, todos estos que lloran por la naturaleza, violan en primera en los aviones que van contaminando. No, de todas maneras, la encíclica esta de Bergoglio sobre el medio ambiente tiene algún aspecto positivo, como es el cuidado del medio ambiente, porque, insisto, los derechos individuales también hay que verlos en relación al ambiente. No hay derecho que una empresa que esté instalada al lado de mi casa arroje los residuos y me perjudique mi salud. Es decir, ¿pero por qué? Porque está violando un derecho individual que es mi libertad, mi propiedad y mi vida. Eso lo resolverá un juez. Lo tiene que resolver. Vos decís que este señor me está contaminando. Correcto. Ahora, todas estas ideas, uno puede retroceder a Platón y tenés todas estas ideas comunistas, sí, claro, ahí claramente en leyes y... Pero por supuesto, Platón estuvo vigente por siglos, me parece. Mucho, ¿no? Bueno, después todo lo que fue el socialismo utópico, con Tomás Moro, de Planck, etc. O sea que no parecen ser como ideas nuevas. Y todo lo que fue la escolástica, en su momento, ya tengo varias discusiones con nuestro amigo Chapuín, porque él ve en la escolástica los promotores de la libertad y la propiedad privada. No. Pero lejos. Decididamente no. O sea, pues, de repente se confunde. Lo que pasa es que hubieron dos escolásticas. No me acuerdo bien, no lo puedo discutir. La escuela de Salamanca. Sí, claro. Sí, pero tampoco. Así puede.
Una cosa es defender la propiedad y otra cosa es defender el libre mercado. Vos podés defender la propiedad y ser mercantilista. Claro, exacto. Ahora, defender el libre mercado implica defender la propiedad, pero defender la propiedad no implica defender el libre mercado. Es la confusión. Y parece que ahí la escolástica patinó fuertemente. ¿No creen que la Iglesia hoy en día, digamos, obviamente Bergoglio por ser papa influye muchísimo, pero que está perdiendo esa capacidad de influencia con... yo te contesto. La gente empieza a perder... Yo te contesto. La Iglesia ha venido perdiendo muchísimas adhesiones y la gente no la estaba escuchando. Pero con Bergoglio está cambiando eso, lamentablemente. Porque ha hecho algunas cosas bien, que no son de carácter general, sino con respecto a la propia Iglesia. Como tratar de responder el tema de la corrupción que había en el banco ambrosiano, reconocer el tema de la pederastia, ¿no? Así que esto es... y además de eso, el llegar a acuerdos con otras religiones también, que también es una cosa positiva, porque antes, te acordarás de la época, porque estamos viviendo un mundo en donde para entender lo que está pasando en el Medio Oriente, lo único que hay que ver lo que pasó en Europa por siglos, ¿no? Cuando es Dios el que gobierna, o el que gobierna representa a Dios, ¿qué hay que hacer con el que está en contra? Hay que matarlo. No, y esto fue lo que pasó con todo el periodo de la Inquisición, ¿no? Así que y esto es una parte importante de saber, ¿no? Que la religión no se debe meter y está en Jesucristo, en el tema político. Y esa fue una de las grandes sabidurías de Occidente en un momento, fue sacar a la religión de la política. Y con respecto a las mayorías, lo único que quiero rescatar es que el problema no son los derechos de las minorías, sino, como dice Hume, lo que pretenden representar, que son los que se quedan con la porque ahora, en esta historia de la humanidad, donde hay casos muy evidentes de que el libre comercio y el liberalismo ha provocado una riqueza enorme y de efecto derrame que Papa que no va. Pero, en fin, Gran Bretaña pasó de ser la provincia más lejana y pobre del Imperio Romano al más rico, y cae, se transforma entre las dos guerras en un país socialista. Sí. Argentina, gracias a Perón, tu amigo, pasa de ser un país que estaba en la cuarta, quinta posición en cuanto a salarios a la cola del tren. Cuba, con Batista y todo lo demás, era uno de los países más ricos. Y ahí porque teníamos el sistema independientemente de Batista. Batista, por supuesto, la izquierda tiene la habilidad de decir que era un dictador, era un dictador blanca. En Cuba había toda clase de libertades cuando él estaba. Lo que pasa es que él llegó al poder en el 52 por un golpe de Estado, ¿no? Y después hubo elecciones en el 54, hay gente que dice que estuvo, que hubo fraude, no lo sé, y se quedó hasta el 58, porque en el 58 él estaba dispuesto a irse nuevamente, porque ya se había ido una vez, ¿no? Y en Cuba había libertad de todo tipo, tú podías entrar, salir, de la propiedad privada estaba en... O sea, es un caso más de libertad que termina en comunismo. Estados Unidos está transitando el mismo. Porque la demagogia está bien. La pregunta es, ¿por qué piensan ustedes que ante tanta evidencia, de repente gira y el país... Quiero saber por qué. ¿Qué es lo que...? Quiero saber por qué. Porque la mayoría de las personas no entienden que la riqueza es algo que se ha producido. Lo dan como casi como un hecho de la naturaleza. Esto lo explica muy bien Ortega y Gasset en La rebelión de las masas, ¿no? Entonces, cuando vos ves que hay tanta riqueza, que muchos tienen poco y que pocos tienen mucho, decís acá el problema es el reparto, no la producción, porque riqueza hay.
Es decir, desconocen lo que pasó en la historia de la humanidad. La historia de la humanidad tiene 2 millones y pico de años, lo que es el ser humano, pero la historia conocida, digamos. Sí. Uno puede ver que el crecimiento económico es prácticamente plano. Plano durante siglos, así fue siempre. Y de repente hace 200 y pico de años, en Estados Unidos y en Inglaterra, hace así, salta para arriba. Hay que preguntarse, ¿qué pasó ahí? ¿Qué fue lo que pasó? Y lo que pasó fue que se descubrió el sistema que permite crear riqueza, que es el reconocimiento de los derechos individuales. Es decir, algo que está en línea con la naturaleza humana. Ahora, la gente no entiende este sistema. La gente lo que ve es el hecho dado del presente. Y el hecho dado del presente es que hay mucha riqueza donde algunos tienen y otros no tienen. La solución es el reparto. Y como las mayorías creen eso, los políticos y los sacerdotes se montan en esa ola y le dicen a las mayorías, dejen que yo los represente para quitarle a estos y darles a ustedes. Y por supuesto la mayoría lo apoya. Lo cual implica un problema cultural o de conocimiento, Sí. de ignorar Sí. qué es lo que provoca esto. Y al mismo tiempo cierta ignorancia de lo que es la democracia, porque si la democracia no está limitada, te lleva a que los políticos para ganar tienen que hacer promesas que implican aumentar el gasto público y violar derechos de otros. Por supuesto. Pero Entonces yo les prometo a la mayoría... Bueno, eso es Rousseau. No, pero no solamente Rousseau, lo explicó Aristóteles. Claro. Sí. Aristóteles lo explicó con todas sus letras en su momento, la diferencia entre lo que se llamó democracia en aquel momento y demagogia, y dice con todas sus letras, dice, los pobres porque son pobres no tienen derecho a violar los derechos de los ricos. Esto es una, no sé, no me acuerdo la palabra que digo, pero una... Claro, distingue los tipos. Vos sabés que en realidad en griego habló de politeia, Claro. que degenera en democracia. Claro. Después puede traducir. Degenera en democracia. Degenera en democracia. Claro. Así, este es un problema de traducción de que la democracia degenera en Lo que ocurre es que la democracia per se no es el sistema. Claro. Porque Rousseau proponía la democracia, pero ¿cuál es la democracia del contrato social de Rousseau? La democracia de la mayoría. Y Rousseau lo dice con toda la letra. La mayoría siempre tiene razón y la minoría tiene que plegarse a la mayoría, porque si no lo hace y está equivocada, viola el bien común. Los Estados Unidos, que lograron salirse de ese sistema de Rousseau, que es pernicioso, hicieron justamente lo que se llama democracia constitucional, que es otra cosa. Es lo que le llamaron ellos. La democracia constitucional consiste en decir, señores, gane quien gane, sea quien sea la mayoría en el momento que sea, ciertos derechos no se tocan. Esta es la diferencia clave de un sistema con otro. Y los derechos que no se tocan, porque al político lo elige la mayoría, ¿cómo garantizás entonces que el político no los va a tocar? Claro. Con la Corte Suprema. Claro, por eso la Corte depende de cómo piensen los jueces también. Sí, por supuesto, no es infalible, pero eso lo explicó Madison en el Federalista, pero digamos, dentro de los sistemas posibles es el mejor. Porque la Corte está constituida por jueces profesionales que no son electos por el pueblo, que son vitalicios en sus cargos y por lo tanto no están dependiendo de una elección popular, y por supuesto tienen que tener cierta convicción del ¿Cómo se sistema. eligen los jueces en Estados Unidos? Como se debería, no, lo propone el presidente y es con acuerdo del Senado. Como era con la vieja Constitución argentina, claro, que hoy sigue siendo únicamente para los jueces de la Corte, ahora para los demás jueces está el Consejo de la Magistratura. ¿Y eso no implica un efecto político también? Por supuesto. O sea, ¿estarían de acuerdo con que los jueces fuesen designados por un ente académico? Estarías en el mismo problema. Si hoy vos vas al colegio de abogados y vas a lecciones como que las viene ganando Rizzo, eso es un sujeto de izquierda. Es decir, que los abogados son lo peor, y yo soy abogado. Es la ignorancia ilustrada, porque no es un tema de conocimiento de la ley, sino es un tema de convicción profunda de cuál es el sistema que funciona y cómo hay que defenderlo. Y no necesariamente un abogado lo sabe hacer. ¿Enseñar derecho constitucional? No. Pero el hecho de que
de que los jueces los nombre finalmente el Congreso, ¿no? Implica que después como que tienen permanencia cuando el Congreso se diluye, claro. Ese se queda. Claro, Y claro. así que porque los jueces son nombrados Vitaliciamente. per secula seculorum, ¿no? Y fíjate un ejemplo hoy actual, el de Fight. A Fight lo quieren sacar y no pueden sacarlo. No, claro. Afortunadamente no, Por suerte, sí. por suerte. Bueno, pero eso porque el sistema argentino todavía tiene límites, ¿no? No está destruido totalmente. Y esos límites son los que posiblemente permitan salir de nuevo. Así que, bueno, pero quería que dijera algo de este tema que le dije de Código Civil. Bueno, el Código Civil, hay que decir dos o tres cosas. Primero, fue redactado por Lorenzetti y por Hayton, que son dos jueces de la Corte Suprema. Lo cual ya implica no sé si delito, lo tengo que analizar, pero sí una falta gravísima a la investidura jurisdiccional, porque un juez no puede ser al mismo tiempo legislador. De hecho, cualquier asunto que llegue a la Corte actual por un tema del Código Civil, Lorenzetti y Hayton no pueden votar, porque ellos son autores de la ley, ¿no? Primer tema grave. Segundo tema grave, si están trabajando de jueces de la Corte con el atraso que hay en la Corte para la resolución de causa, yo no sé dónde sacaron el tiempo para ponerse en un Código Civil, que lleva muchísimo tiempo. Claro. Tercero, el signo de la reforma. El signo de la reforma. Salimos de un código liberal, como era el de Vélez Arfield, y de un código que yo diría de altísimo valor intelectual. Pues es una maravilla el código de Vélez Arfield, que todavía hasta hoy rige, el 1 de agosto ya empieza a regir el nuevo, para ir a un código que yo denomino código berreta, colectivista y populista, porque supedita los derechos individuales a los derechos de incidencia colectiva. Expresamente lo dice en el artículo 2. Es decir, que no lo mete allá al fondo. Arranca ya estableciendo las bases. Se acabó la propiedad. Sí, por supuesto que uno la va a poder defender a través de la Constitución, pero va a tener que plantear inconstitucionalidades permanentemente. El Código Civil actual se salió de la filosofía de la Constitución Nacional, sin ninguna duda. Tiene muchos defectos. Mira, un defecto que es hasta gracioso. Dice, por ejemplo, establece lo siguiente: cuando alguien toma un préstamo en dólares de un banco, cuando lo devuelve lo puede devolver en pesos al valor oficial, ¿no? Ahora, el banco, cuando toma un plazo fijo de alguien en dólares, se lo tiene que devolver en dólares. Es decir, hay que sí. Porque si el dólar se te dispara, claro, el que debe paga poco y el banco tiene que pagar el doble. ¿De dónde viene esto? De la ignorancia de Lorenzetti, de Hayton y de varios más, de creer que los bancos son una suerte de fabriquita de billetes, claro, ¿no? Y no se dan cuenta que el banco vive de gente que trae su dinero y lo pone en un plazo fijo, sí, y el banco presta ese dinero con una tasa de interés un poco mayor para tener una ganancia. Es decir, si no permiten que el banco recupere su dinero, el banco no puede devolverlo. Pero todo el sistema financiero y la economía. Esa hay varias así de código nuevo. Pero el código está en absoluta contradicción con la Constitución Nacional. Eso no hay la menor duda. El penal no se reformó, afortunadamente, gracias a Massa, increíblemente le salió a hacer frente a la reforma de Zaffaroni. El Código Penal no se tocó. Se iban a bajar todas las penas del Código Penal, hubiera sido el viva la pena que ya es, ¿no? Lo que sí se reformó es el Código Procesal Penal. Y eso trae, también es de una gravedad inusitada, porque se le da todo el poder a la Procuradora General de la Nación, Luis Gabó, y a los fiscales. Y los jueces son meros espectadores de garantía que dicen esto sí, esto no, pero el juez no puede por sí mismo investigar, no puede por sí mismo hacer un allanamiento, no puede por sí mismo detener, no puede por sí mismo dictar una prisión preventiva. Tiene que hacerlo todo a pedido del fiscal. De manera que si el fiscal no acusa, el juez se tiene que quedar cruzado de brazos. Es un sistema pernicioso que funciona hoy en la provincia de Buenos Aires. Si un abogado o alguien, un ciudadano, se presenta diciendo este código es inconstitucional. Sí, pero vos no podés plantear la inconstitucionalidad global. Lo vas a tener que plantear en un caso concreto y en función del perjuicio que tengas en ese caso. Y acá estamos viendo el tema que yo digo, ¿no? Porque los sistemas no son económicos. Uno de los problemas con los economistas es creer que el sistema es económico. El sistema es ético
político y jurídico. Sí. Y la economía es el resultado. El resultado del comportamiento conforme a las reglas del juego. Claro. ¿No? Que cuando son violadas, bueno, se pagan las consecuencias. Claro. Lo que pasa es que la economía es el resultado de un marco jurídico. Exacto. Pero el marco jurídico De una filosofía. De una filosofía de la política. La ideología es la determinante de todo. Claro, Sí. pero es Y la ideología que impone el poder, porque no es cualquier ideología. Claro. La ideología que impone el poder, el que tiene el poder. Porque yo siempre digo, Alberdi fue una maravilla de la historia argentina, pero Alberdi sin Urquiza hubiera pasado desapercibido. Las ideas de Alberdi se lograron concretar porque Urquiza tenía el poder político y compartió esa ideología. ¿No? Esa es una de las cosas increíbles de la Argentina, es que no se reconozca que sin Urquiza no hubiera habido Argentina. Sí, claro. Y porque hay un hecho cierto, el valor de las ideas tiene efecto cuando hay acción en función de ellas. Cuando lo único que se hace es escribir libros con las ideas, no trasciende. No trasciende. Y me conta porque es mi problema. Claro. Necesitamos políticos de acción, pero... Ahora, igualmente la historia muestra que siempre hubo alguien que escribió un libro que influyó en algún político. Margaret Thatcher, Ronald Reagan, Sí. Urquiza, o Marx. o Marx, exacto. Claro. Es decir, es la plataforma para que el político diga, con esto. Claro, depende de cuál sea la idea que compre el político. Bueno, sí, pero Marx llegó por Lenin. ¿Marx llegó por Lenin o al revés? Al revés. Bueno, Lenin llegó por Marx. No. El sistema se empezó a funcionar cuando llegó Marx, lo único que hizo fue escribir. Es lo que estamos haciendo. Por eso. Pero alguien se basa en alguien que escribió para imponerlo. No, por supuesto, no estoy diciendo, no digo lo contrario, pero sin ese que hace, las ideas se quedan en el vacío. Y la Argentina... Bueno, ahora volviendo al Papa, el problema del Papa es que no es que lo que dice lo dice alguien sin influencia mundial. Es tal vez el hombre con más influencia mundial. Y a los políticos que les conviene el sistema populista, porque es el que más poder le da, porque no es casualidad que los grandes dictadores hayan elegido sistemas como el nazi, o como el fascista, o como el comunista, porque son justamente los sistemas que te permiten, al violar los derechos individuales, tener ese poder político absoluto. Bueno, el señor Bergoglio, con esta encíclica y con la exhortación apostólica anterior, les ha dado nada menos que los fundamentos éticos para que procedan. Lo dijo el Papa. Lo dijo el Papa. Lo dijo una persona buena, santa. Bueno, caballeros, se nos ha acabado el tiempo. Ha sido